Muy bien, continuamos aquí en Portada. Ahora con nuestra mesa de análisis tenemos a Luis Benavente, que es director de Vox Populi. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y también buenas noches, Mario. Luis Taís, que es analista político. Tenemos el dúo Los Luchos. Los Luises. Esta noche. Muy bien, bueno, el tema político que no hemos comentado con los anteriores invitados y lo comentaremos con ustedes es lo que ocurre o deja de ocurrir con el ministro de Cultura a propósito de la destitución de Hugo Coya. ¿Ustedes creen que esto quede así, esta salida del ministro diciendo por el momento sigo siendo ministro, se va a prolongar en el tiempo? Yo creo que ese por el momento es bastante indicativo de lo que puede pasar, porque ese momento puede ser corto, no necesariamente va a ser largo ni eterno ni de varios meses. Creo que en ese hecho hay varias cosas. Uno, el que el presidente del Consejo de Ministros convoque al ministro ya es bastante. Claro. Bastante en el sentido además, que... públicamente, ¿no? Es públicamente, como, correcto. Acá te voy a... Sí, no, es más que un jalón de orejas, sí, creo, ¿no? Ya por el contenido. Le jaló la alfombra, además le dijo, no, eso es lo que ha dicho el ministro, no el presidente. O sea. Correcto. Ahora, ¿de dónde viene eso? Viene de una presión de opinión pública, creo que es lo importante, lo interesante. Y también fue el caso del ministro, ¿cómo se apellida? Que fue congresista, que tuvo que renunciar. Meléndez, que estuvo... Y la ministra Tomás también. La ministra Tomás también, que están cayendo. Y en todos estos casos hay una presión de opinión pública. Yo lo veo de manera auspiciosa, si se quiere, porque ante ese vacío, esa falta de equilibrio de poder, de contrapesos, al no haber Congreso, al haber esa concentración tan grande en el presidente, están funcionando mecanismos de opinión pública de alguna manera fáctica que están conduciendo a un equilibrio. Me parece que en algún momento el ministro tendría que renunciar, porque ya que el presidente de la PCM lo llame en esos términos, y por otro lado había una corriente muy fuerte a favor de Hugo Coya, ¿no? Por el prestigio que tiene, ¿no? Efectivamente. Sí, ha estado haciendo una buena gestión, creo que... No, y además es periodista y ha trabajado en muchos medios de comunicación, yo he trabajado con él, entonces claro, todos sabemos cómo es, todos lo conocemos, y se notaba tan fastidiado, además, no sabía cómo decir que este ministro lo paraba llamando y que él no sabía cómo decirle, por favor, deja de molestar, déjanos trabajar tranquilos. Qué poca capacidad política de manejo de la situación, ¿no? Porque yo creo que si tú quieres deshacerte de un funcionario de confianza, y eres político, tienes que saber hacerlo y que ese señor se vaya con una sonrisa, no dando un portazo tan fuerte. Mucho, ¿no? Creo usted. Bueno, pero es lo que tendría que ser la política, por eso que la política se llama política y no tiene otro nombre, ¿no? Digamos, al margen de que si estar a favor o en contra de lo que usted dice, el presidente Martín Vizcarra es un poquito más táctico, digamos, a la hora de querer cumplir con sus objetivos. Ya nos hemos dado cuenta, después de 2 años ya creo que más o menos lo vamos conociendo, ¿no? Entonces, tiene ciertas estrategias para poder conseguir sus objetivos. ¿Y cuál era su objetivo? Pues, aparentemente el objetivo era que en el canal de Estado no se hable del fujimorismo. No presentemos a Keiko Fujimori como si fuera la víctima, la mártir, no presentemos al marido, según lo que nos ha contado el señor Hugo Coya, ¿no? Pero tan obvio y tan evidente, ¿creen que esto puede haber sido? ¿O le dio carta libre a una persona que no estaba claramente capacitada para poder estar en ese lugar? Pero y si es un error de él, claramente. Si es así, es un error lamentable. Está hablando sobre el ministro. Claro. Claro, si el presidente quiere tener un control de las informaciones en el canal del Estado, es un error gravísimo, ¿no? Porque se va a notar muy claramente. Muy obvio. Y el costo que va a tener que pagar, la factura que va a tener que pagar es demasiado alto, ¿no? Con un presidente que ya muchos lo podían ver con señales, signos autoritarios, ¿no? Y si avanzamos un poquito más, no quisiéramos que esos sean los prolegómenos de un Maduro en el Perú, ¿no? Porque hay gente que quisiera hacer... ¿Ese es digamos, el temperamento o el clima que estamos viviendo realmente? ¿O es solamente, digamos, la ausencia del Congreso y la viada que tienen que los va haciendo, digamos, prescindir de los recaudos que en otros casos Claro, tendrían? yo creo que es la preocupación política. A propósito, ya que hablamos del presidente del Consejo de Ministros, ha comentado también el fallo del Tribunal Constitucional, ha dicho que deja mucho que desear. O sea, nuevamente, así como opinó como primer ministro, digamos, no es como ciudadano acerca del Jurado Nacional de Elecciones, también lo ha hecho. Así es, pues, así es. Entonces, yo te digo, o sea, como que lo que pasa es que en el estudio de la ciencia política, ¿no? Cuando un gobierno no tiene controles y no tiene contrapesos, o sea, empieza a sentirse totalmente omnipotente.
y lo que le gustaría hacer simplemente lo hace. Claro, y ahí se combinan, creo, algunas cosas, ¿no? Uno es la falta de manejo político. Mejor se hubiera quedado callado. ¿Para qué dice que el Tribunal Constitucional tiene una sentencia con No, fallas, seguramente con los cosas? periodistas haciendo su trabajo le preguntan, Claro, pero le claro. ponen ahí el Claro, pero para eso yo el soy un bocado y político... él lo muerde, ¿no? Claro, demasiado rápido. Pues Sí. le pone un bocadito y pum, se tira encima Claro. antes que se lo terminen de poner también, ¿no? Y Eso es falta de capacidad política El también, ¿no? presidente Martín Vizcarra también ha tenido que responder sobre el caso Keiko Fujimori y fue un poco más cauto. De Claro, hecho, llamó claro. la atención. Sí, Lo sí, fue, sí. ¿no? ¿no? Me acuerdo qué día Dijo, fue la hay que sentencia. respetar Conocimos. sí. Respetemos el la fallo. sentencia, Así digamos. es. Respetemos, Fue sí. sumamente escueto. No puede dijo decir otra mucho. cosa, eso no es lo que tenía Y que ahí decir. nomás. Después que están llamando de la atención a una ministra, después que están ocurriendo ese tipo de situaciones, era lo más prudente. Es la mejor manera de no echarle pues, más gasolina al fuego, ¿no? Que es lo que tiene que hacer un político en esa situación. Pero yo creo que el ministro Petrosi tiene sus Ya has contado. días contados. ¿Días u horas? Horas. Porque la verdad es que si yo diría esto que afectase, días. mientras más se sostenga en la posición, o sea, el control de años menos efectivo resulta. Ya deben estar haciendo, ¿no? ya deben estar haciendo una encuesta de qué piensa la gente con respecto a si al señor ministro, si lo sacan o no lo sacan. Claro, lo que pasa es que hay una corriente de opinión pública contra el gobierno por ese tema de Collar. Han pasado por varios, no sé si problemas, pero mini escándalos, ¿no? Porque nunca nada con Martín Vizcarra es muy escandaloso, ¿no? Porque tiene mucha popularidad. Hemos tenido lo de su ex ministra de Salud, 2 casos, ¿cierto? Bastante fuertes. Hemos tenido lo del caso del ex ministro de... Meléndez. también fuerte, ¿no es cierto? Y entonces uno dice que esto podría afectarlo. O sea, Y el la verdad caso es de que yo Petrosi, o sea, son no tres sé si ministros. tanto le... No, el regreso de Trujillo también es un problema. ¿no? También. Sí, pero hasta ahora ha también, pasado, sí. claro. Pero lo que nosotros- pasa es que va sumando estas... pero por eso estas digo mini escándalos, Sí. mini escándalos, ¿no? Pero son como- muchos minis para un periodo también es mini, pues, porque el periodo Claro. también es corto. ¿Cuándo No, ha entrado el presidente del Consejo de Perdón, Ministros? Hace además poco. estamos hablando de Villanueva, ¿no? post-disolución. Villanueva, claro, ya no era Villanueva. ministro Por cuando se ha favor. producido esto, pero necesariamente ¿Cómo de no me- carambola lo... Mira, es tan mini Sí. que ¿cómo no lo voy a mencionar? Eso claro. es tremendo escándalo. Por favor, ha sido su primer ministro. piensen en Claro, otro presidente en nada este menos. momento. Imagínense qué es lo que ya tenemos. estaría en la qué hoguera. manera? Teflón. Sí, estaría en la ¿Cierto? Está hoguera. con el efecto teflón, pero eso no dura tampoco, ¿no? Porque eso tiene límites. Mira, no hay nada más ajeno que la popularidad, que las encuestas, que todo eso. Un día lo tienes y otro día no lo tienes. Es como agarrar agua, ¿no? ¿Cuánto rato vas a agarrar el O agua? arena. Se te va por o arena, se te va por Claro. los dedos. No, no, no. Y además el señor Villanueva acá varias veces nos decía que él hablaba con el presidente de la República. Ya habiendo dejado de ser ministro. Claro, conversaban, le daba consejos. O sea, no estaba hablando Además, solamente no. Él de era alguien una persona muy cercana política. a Vizcarra, muy cercana. No solo fue su vicepresidente, fue su Presidente. socio, Su fue su presidente, cómplice su- para su tumbarse ministro, sí. a Kuczynski. Pero claro, y el premio de Vizcarra a Villanueva fue la PCM, ¿no? Después que Villanueva fue quien lideró esa movida que llevó a la renuncia, pero que fue por vacancia. O sea, no fue poca cosa lo que hicieron juntos, ¿no? Y ahora que se ha conocido además Y nadie lo todo dice el porque detalle, nadie toca al presidente, ¿no? es muy popular. No, pero Después el además, título de una película, ¿no? Nadie toca al presidente. sí. Y además el detalle que se ha conocido como el señor Villanueva se fue metiendo, ¿no? Buscando contactos, y este fiscal que finalmente era el contacto con el fiscal del equipo especial, en una de esas interceptaciones telefónicas dice algo así como, sí, somos muy cercanos, ¿no? Con Taboada, somos muy cercanos y siempre paramos en contacto. Y a uno dice, ¿para qué? ¿Y desde cuándo? ¿Y por qué, no? O sea, ¿en contacto que es solamente para jugar la pichanga los fines de semana o en contacto para otras cosas similares? Y aumentó una nueva acusación en su haber, ¿no? El tráfico de influencias, que no era por algo que se le imputara hasta ese momento. Y más O fue con cohecho flagrancia. también, ¿no? Flagrancia. Pareciera cohecho más, Y ¿no? ella tiene, Coima. sí, ya prácticamente una colección de No, faltas. pero si no había unos sobrecitos que entregaban con dinero. Bueno, eso no se le ha visto ¿Se ha al señor Villanueva, ¿no? Que él haya, ni siquiera que él haya estado en Se la encontraron reunión lo que hicieron, del encontraron unos del sobres fiscal. con... No, pero ese fiscal, ¿cree usted que solamente atendía un casito? No creo, ¿no? Ahora esta imagen de en pocos días Villanueva que entra a la detención preliminar y Keiko Fujimori que sale de la prisión Sí, preventiva, Te dan la posta. parece, no, pero digamos de la perspectiva del gobierno es una imagen incómoda también. Se dan la posta. Y mira, y los tres han estado juntos en un cambio de poder desde PPK. Mm.
porque Villanueva fue el que articuló el apoyo fujimorista claro. a Vizcarra. Claro, O sea, el que entra es el del gobierno y quien se va es de la oposición, ¿no? Ahí está el. Pero lo que está el diciendo Lucho es que en determinado momento estuvieron alineados como, Exactamente. como las tres Marías. Exactamente. Sí, sí. ¿En qué momento se rompió eso? ¿Y por qué razón? Bueno, eso sí, más o menos Eso lo hemos visto sí. en cámara lenta, ¿no? Sí, sí. Bueno, desde marzo hasta el 28 de julio, ¿no? Y ahí el propio presidente dijo que él decidió ya no más Claro. atender a los pedidos de la señora Fujimori, que le había hecho varios. Uno de ellos el tema de los octógonos y que sacara a la ministra de Salud. Y entonces ahí él dijo ya suficiente, lo que él nos ha contado, ¿no? Habían Así es. cosas de ida y vuelta ahí, ¿no? Porque evidentemente Vizcarra era parte interesada desde Ottawa, ¿no? Estaba en Ottawa en esa época. Y ahora, recordando un poco lo del señora Fujimori durante el fin de semana, en el público, ¿cómo crees que se haya visto al esposo? O sea, hay algunos que lo han criticado bastante, ¿no? De hecho, a mí políticamente no me parecía una buena estrategia, pero digo, ¿qué percibe la población? ¿Cómo crees que pueda esto percibir, tenerlo ahí, haciendo esta huelga de hambre, teniendo la carpa, y luego salir, estar con la esposa, darle flores, abrazos, no sé qué, y además toda lo noticioso durante el fin de semana, que va a visitar al papá, a la mamá? Sí. Y ya que estamos en eso también, ¿qué tanto puede impactar favorable o desfavorablemente para las candidaturas de Fuerza Popular la libertad de Keiko? Es un tema interesante y complicado, ¿no? Yo creo que, a ver, habría que ver un estudio con más profundidad para ver cuál es la reacción popular a esto, ¿no? Pero en general el marco es que el fujimorismo tiene, y Keiko Fujimori tiene mucho desgaste, ¿no? Hay muchas cosas, su actuación en la oposición, desde que dijo voy a gobernar desde el Congreso a la hora que Asumió juramentaba el mando de ahí, en paralelo, ¿no? Ese fue el peor error de su vida, nunca se dio cuenta, creo, eso hasta ahora no creo que se haya dado cuenta, de cero, no sabía que había que construir un espacio político de oposición, esperar su momento, y actuó con el hígado, pues, ¿no? Y eso fue todo, y eso lo llevó a dónde, la carcelería, la división con el hermano, la pésima performance de su bancada en el Congreso. Todo esto, en medio de todo esto vemos las encuestas y están segundos cerquitas No, está bien, del segundo, primero, pero segundo en con términos de 8%. cuántos congresistas van a sacar. No, está bien, pues, pero segundo con 8%, no es tanto la posición, sino Claro. el porcentaje. 8%, ella tuvo 40% en primera Pero vuelta. en removidos 2016. los votos blancos y viciados, todo eso se Ya. convierte en algo Era menos. mayor. Con eso Así sube a es, 16, claro. 17, Sí, claro. ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿qué impacto va a tener esto? Va a depender mucho de su conducta, ¿no? Porque ella tiene un rechazo muy grande. Igual, en esa capa delgada, pero tan influyente de opinión pública, ahí el rechazo es casi unánime, mayoritario, sí, ¿no? claro. Entonces, cualquier cosa que ella diga va a generar una reacción muy fuerte en redes, en calle, en medios de comunicación, bastante fuerte, y también en actores políticos que van a reaccionar. Por un lado. Por otro lado, ella ha tenido ese estilo muy ácido de actuación política y eso no la va a ayudar. Ahora ha salido más o menos con una actitud y una conducta más light, ¿no? Que la familia, la sonrisa, la hija, la otra hija, los bigotes de Marc, todo así muy foto de familia, ¿no? Muy para vender una imagen, ¿no? Pero con eso no va a ganar votos tampoco, ¿no? ¿Cree que no? Va a ser complicado para ella.